Bien, vamos a hablar hoy, siguiendo el plan que habíamos trazado, después de exponer el cuadro de los 14 modelos de teorías, doctrinas o concepciones de la felicidad. Vamos a empezar hoy por el modelo 1, que es el que está representado en dos versiones muy similares, pero totalmente opuestas, por otra parte, por aquello de contraria sunt circa eadem, es decir, los modelos de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Vamos a hacer una exposición global de los dos juntos para hacerlos hoy en una tesela, para no ser demasiado prolijos, y para trazar las líneas generales de interpretación de ambas teorías de la felicidad, que son, a mi juicio, por otra parte, las concepciones más plenas desde el punto de vista teórico y estructural de la felicidad. Las concepciones más cerradas, más plenas, más abundantes de la idea de felicidad como un valor positivo. Bien, ambas teorías, como ya hemos dicho en la exposición general del cuadro, ambas teorías representan pues la perspectiva de la idea descendente de felicidad, es decir, la felicidad procede de algo muy alto que después va descendiendo, y dentro del espiritualismo. Es decir, tanto Santo Tomás como Aristóteles, pues como es comúnmente aceptado, son espiritualistas. Espiritualistas asertivos, decíamos el otro día. Espiritualistas asertivos, es decir, no exclusivos, puesto que ambos admiten los espíritus. Santo Tomás mucho más que Aristóteles, como es natural, porque Santo Tomás está en un mundo cristiano en donde la idea del espíritu es un dogma fundamental, ¿no? Y Aristóteles, pues, es también espiritualista, puesto que el ser supremo, el acto puro, es inmaterial y por tanto es espiritual. Y además es viviente, dice él, se parece mucho a los vivientes. Hay muchas más dudas, pero aquí las dejamos de lado, de si otros seres que son inmóviles como el acto puro, pero inmóviles en sustancia, aunque se muevan localmente, como son los astros, principalmente, los planetas, el Sol, etcétera, si estos seres son también espirituales, cosa que fue muy discutida por los escolásticos, pero que generalmente la interpretación más tradicional, incluyendo la interpretación de algunos averroístas, pero no de todos, Álvaro de Toledo, por ejemplo, pues los astros no serían no espíritus, sino más bien pues cuerpos, pero cuerpos con potencia, con la materia de potencia totalmente actualizada en su género, de manera que por eso serían incorruptibles, hasta el punto de que los astros o los cuerpos celestes estarían muy cerca de la divinidad, ¿verdad? Y también se discute mucho si el alma humana, en el Lemosón de Aristóteles, los hombres están compuestos de materia y forma, la forma es el alma, si esta alma es también espiritual, por lo tanto separable del cuerpo, como es la interpretación de la llamada izquierda aristotélica, o bien está separada del cuerpo, la interpretación de la derecha aristotélica, en palabras de Bloch, en un libro clásico, Avicena y la escuela y la izquierda aristotélica. Vamos a dejar aquí esta cuestión, puesto que es muy importante para el asunto, pero en esta exposición general se puede dejar aparte. Simplemente subrayar que Aristóteles admite, desde luego, los espíritus, el ser espiritual, es decir, que no tiene materia corpórea, pero ni siquiera potencia, mezcla de potencia, como es el acto puro, pero no niega que haya cuerpos, que haya seres corpóreos, como pueden ser desde luego todos los que viven en el mundo sublunar y el hombre en cuanto cuerpo. Y Santo Tomás también, exactamente lo mismo, es espiritualista, puesto que admite espíritus y mucho más abundantes, diríamos, que los de Aristóteles, pero también admite los cuerpos. Es decir, ninguno de ellos es idealista corpóreo, corporeísta. Los dos son espiritualistas asertivos, esa es la expresión que utilizamos. Pues bien,
Ambas teorías son espiritualistas y descendentes, según los criterios que organizan el cuadro que hemos presentado. La idea de teorías o doctrinas descendentes, pues hay que subrayar, no sé si lo hicimos ya, que son descendentes estas doctrinas desde el punto de vista, vamos a decirlo así, una distinción escolástica del ordo essendi, del orden del ser, aunque ordo cognoscendi, la situación es inversa como es general. Es decir, lo primero, para recordar de qué estamos hablando, la felicidad para Aristóteles y para Santo Tomás es sobre todo un atributo divino. Es decir, el sujeto que es feliz plenamente y del cual se puede predicar la felicidad plenamente, pues este es el ser divino. Y esta es la felicidad más alta. Y entonces esta felicidad pues es la primera, ordo essendi. Ahora, de la felicidad del ser supremo puede derivarse la felicidad de los seres finitos, concretamente de los hombres. Esto ya es mucho más difícil de afirmar, sobre todo teniendo en cuenta que Aristóteles pues tiene una concepción del mundo que es original de él, puesto que algunos historiadores, entre ellos Jäger, sostiene que la tesis de que el mundo es eterno, de que el mundo físico es eterno, que no fue desconocida, ¿no? Bueno, impugnada por la filosofía griega, por los presocráticos, todos, incluso por Platón, que el mundo había sido fabricado, había sido hecho, y pues va a estar recordada a todos los milesios, etcétera, a Empédocles, es decir, el mundo ha sido hecho. Hay un momento del mundo en donde el mundo no existía y donde se reorganizó, el propio Anaximandro. El mundo es el cosmos, pero antes de él está el Apeirón, y luego hay un proceso cíclico, pero en todo caso el mundo en que vivimos no es eterno. Pues bien, según Jäger y otros, Aristóteles habría sido el primero que estableció la eternidad de este mundo, del mundo de las formas, no ya de la materia, sino del mundo en que vivimos, del cosmos orator, del mundo aspectabilis, el mundo que vemos y tocamos. Este mundo es eterno, y entonces, al ser eterno, está moviéndose eternamente. Y precisamente por esto necesita un primer motor que esté fuera del mundo para que no agote su energía en un tiempo infinito, y este primer motor es lo que Aristóteles será, es lo que expone en el libro 8 de la física, será el que después se identificará con Dios en la metafísica, en el libro 12 principalmente. Entonces, desde esta perspectiva de la eternidad del mundo, claro, Dios no es creador. El mundo no ha sido creado por Dios, porque el mundo es eterno. Pero es más, el Dios de Aristóteles ni siquiera conoce la existencia del mundo, por tanto ni siquiera lo gobierna, no es providente. Es decir, el Dios de Aristóteles no es un Dios religioso. Claro, esta tesis, esta denominación de Aristóteles, pues es muy difícil de sostener ante quienes sostienen lo contrario, que es la gran tradición. Es decir, Aristóteles habría introducido la teología en el sentido de la teología natural católica o cristiana. Por ejemplo, el famoso tratado de Brentano, el Aristóteles de Brentano, pues sostiene todo lo contrario, y lo mismo llega. Es decir, que la opinión común es que Aristóteles introdujo a Dios, a un Dios muy parecido al Dios del cristianismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, a mi juicio, y el de otros también, Aristóteles, la idea de Dios de Aristóteles es un Dios que no conoce al mundo, no lo ha creado, y por tanto no puede amar al mundo porque no lo conoce. Las relaciones entre el acto puro, o Dios y el mundo y el hombre, pues están totalmente cortadas, no hay relaciones propiamente. Lo que es simplemente una acción del primer motor, diríamos inconsciente, sobre la materia del mundo eternamente, que lo mueve eternamente, pero simplemente por su propia estructura, no porque quiera moverlo o dirigirlo hacia un lado o hacia otro. Bien, esta circunstancia, como vemos, será esencial para la concepción de la felicidad como natural, y la diferencia entre la concepción de Aristóteles y la de Santo Tomás. Bueno, vamos a abreviar para poder organizar un poco las ideas sobre estos dos puntos. Entonces, la idea de que Dios no interviene en el mundo ni lo ha creado, supone que
la felicidad que se predica de Dios pues es de una jerarquía superior a la felicidad sobre todo del mundo sublunar, donde hay nacimiento y corrupción, y en donde la felicidad pues ya no puede ser eterna en cada sujeto que la percibe, aunque haya ciclos eternos, pero ya la felicidad afectará a cada una de las sustancias particulares que son corruptibles. Entonces, pero, sin embargo, no cabe hablar de descendencia en el sentido de derivación, de procesión, por ejemplo, de lo más alto a lo más bajo, porque, repito, la felicidad que puedan tener los hombres pues no deriva en procesión. La procesión es lo contrario de evolución, ¿verdad? No es es decir, el surgimiento de lo inferior a partir de lo superior, o de lo que se considera superior. Entonces no hay procesión. Entonces, ¿por qué llama descendente a la teoría de Aristóteles? Pues descendente en el sentido de la jerarquía, porque en cierto modo, como veremos, podría decirse, y hay que decir, que la idea de felicidad, ordo cognoscendi, pues procede de la experiencia de la felicidad humana, o lo que puede haber la felicidad humana, la que estudia en la ética, en el libro 1 y en el libro 10, principalmente de la ética Nicómaco, y en otras partes también, por supuesto, en De Anima y en la ética, en otras expresiones suyas, ¿verdad? Bien, entonces la idea de no hay contradicción, por tanto, cuando se hace la distinción de ordo descendi y ordo cognoscendi. El ordo, no hay descendencia, pero hay una gradación de jerarquía, y esto es suficiente para hablar del orden descendente de que hablábamos. Entonces, esto es lo que un poco puede dar cuenta y servir incluso de guía para el análisis de la obras de Aristóteles, pues dar cuenta de la complicada relación entre la teoría de la felicidad de Aristóteles, de la ética Nicómaco, y la teoría de la felicidad de la metafísica. Porque efectivamente Aristóteles es muchas veces considerado pues como una especie de biólogo, un médico, un biólogo, a la letra, ¿verdad? Un hombre que está sobre todo interesado por el estudio de la vida, de la vida de los animales y de los hombres, y entonces pues que su mentalidad sería empirista, por contra de Platón, del platonismo, que tendría una mentalidad más bien matemática y por tanto no empirista, sino deductivista, diríamos. Cosas totalmente, distinciones totalmente inservibles cuando se pronuncia un poco, porque no va por la cosa por ahí, pero en fin, para tener en cuenta las coordenadas más convencionales. Pero el empirismo de Aristóteles en la ética Nicómaco es puramente aparente también, por esta razón principal, y abreviando, porque efectivamente Aristóteles en la ética del libro primero comienza hablando de la felicidad en el sentido, pues como aparentemente podría hablarlo un empirista, es decir, observando a qué llamamos felicidad, las formas de felicidad que en las diferentes sociedades o hombres, que entienden los diferentes sabios por felicidad o diferentes hombres. Es decir, aquí es también muy interesante advertir que Santo Tomás no da mucha importancia a la opinión sobre la felicidad de los grandes hombres o sabios tipo Solón, que se las da, sino en general a los hombres en general, ¿verdad? De lo que entiende la gente por felicidad. De manera que entonces parece que Aristóteles comienza a hablar de la felicidad en un sentido pues muy parecido a lo que puede hablar un empirista, un psicólogo, un sociólogo, simplemente lo que se entiende por felicidad. Pero, sin embargo, a mi juicio, la labor que hace en la ética en estos libros, sobre todo el libro primero de la ética, es una labor más bien de catarsis, es decir, de desbroce de lo que se entiende por felicidad, pero que Aristóteles va negando que eso sea la verdadera felicidad. Esa es la cuestión. Entonces, lo que hace Aristóteles en el libro primero es un empirismo crítico, porque lo que él va exponiendo como contenidos empíricos de lo que la gente cree que es la felicidad, los va poco a poco triturando, segregando y diciendo que eso no es la esencia de la felicidad ni la auténtica felicidad. Así, por ejemplo, la felicidad es el poder para unos, es el poder, el tener poder de dominar a los demás. Pues no es esto.
no es esto porque, entonces cuenta por las historias de Solón, etcétera, he vivido tantos años, pero cada día es distinto, yo no te puedo decir si eres feliz o no, la famosa anécdota que ya hemos relatado alguna vez, que cuenta Heródoto sobre la pregunta del rey Creso de Lidia a Solón, ¿quién es el hombre más feliz? Claro, Solón le dice, yo soy el más feliz. No, porque tú todavía tienes que vivir mucho tiempo y hay que esperar hasta el final de la vida para ver si has sido feliz o no. Y efectivamente, después, Creso, después de toda su plenitud de su vida, pues tiene una serie de incidentes que le hacen profundamente infeliz y se acuerda de Aristóteles, de Solón, etcétera, de lo que le ha dicho Solón, que hay que esperar hasta terminar la vida. Claro, en el relato de Solón, tal como lo interpreta Aristóteles, el relato de Heródoto, tal como lo interpreta Aristóteles, ahí se ve que para Aristóteles la felicidad empieza a ser algo que tiene que ser permanente, que no puede ser efímero, y que un bien efímero no puede dar la felicidad, porque se puede perder, sencillamente, porque es puramente contingente. Es decir, Aristóteles, yo me parece que se podría decir que está escribiendo la ética, está analizando la ética en Nicómaco, precisamente desde unas categorías que tienen que ver mucho con la ontología y con la ontología teológica de Aristóteles, independientemente de que Dios haya creado el mundo o no, pero en la concepción de Aristóteles está teniendo importancia decisiva como canon, es decir, si la felicidad de Dios es eterna, entonces un bien feliz, un bien que da la felicidad muy efímera y contingente, pues no puede ser la felicidad. Otro tanto ocurre con el dinero, con las riquezas, etcétera. Entonces va Aristóteles separando y repasando diferentes concepciones de la felicidad y termina pues más o menos diciendo, que esto lo expone sobre todo en el libro 10, que la felicidad no puede cifrarse en estas cosas porque, entre otras cosas, la felicidad es muy variable para distintos hombres, para distintas edades del hombre, según la edad que tengan, según su situación social, es muy variable, no hay ningún consenso, ningún acuerdo común en lo que sea la felicidad, cada uno lo entiende a su modo y por tanto de ahí no podemos obtener, según él, pues ningún criterio para decir lo que es la felicidad, porque es tan variable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Aristóteles da un argumento muy interesante contra Eudóxio, por cierto, que sostenía que la felicidad, abundando en este empirismo, ¿verdad?, sostenía que la felicidad tiene que ver mucho con el placer y por tanto que los animales también pueden ser felices y que hay diferentes grados de felicidad o de placer en los animales y la felicidad humana en esta línea. Aristóteles precisamente impugna a Eudóxio, dice que los animales no pueden ser felices. Establece una división muy profunda entre hombres y animales, fundada principalmente en el hecho de que el hombre es un animal definido por la razón, por el entendimiento, que sería una facultad superior a la cual los animales no alcanzan. Y entonces, tratar de encontrar en las diferentes opiniones sobre la felicidad, pues un común denominador, diríamos, para decirlo rápidamente, pues sería absurdo porque lo común que pueden entender los hombres es precisamente lo que tienen de animales, es decir, los que lo define como género. El hombre es animal racional, como género, y en el género animal está la sensibilidad, las cosas sensibles. Efectivamente aquí nos parecemos a los animales, hasta el punto, dice Aristóteles, que incluso el sabio también tiene que tener en cuenta, porque él no niega el placer al modo de un rigorismo pues estoico, ¿verdad? O después kantiano. No, dice que el sabio puede incluso participar en el placer, en los placeres de los esclavos o de la gente inferior, viene a decir él, pero porque también es animal, pero que sin embargo eso no es la felicidad, que es otra cosa diferente, que tiene una analogía con la felicidad, pero es diferente. Y entonces por eso encuentra que la felicidad humana, la auténtica felicidad, que es la que interesa en la ética, pues es la felicidad que deriva del entendimiento. La felicidad que deriva del entendimiento humano, y esta felicidad que deriva del entendimiento es el conocimiento. La felicidad, se pregunta, ¿es una sustancia, es una cantidad, calidad, relación? Dice, no, la felicidad es acción, es precisamente acción, es activo. Por eso la felicidad no se comprende en un durmiente, o que esté pasivo, ¿verdad? Porque esto no es felicidad, esto es otra cosa diferente.
Y entonces la felicidad consiste en la acción, y la acción máxima es la acción del conocimiento. Claro, interpretar estas ideas desde el punto de vista, diríamos, sociológico, pues todavía adquieren más fuerza, porque Aristóteles está, a mi juicio, o puede verse así lo han visto algunos también, puede verse como la expresión de una ideología pues aristocrática, vamos a decirlo así, de una conciencia muy clara, sin perjuicio de la democracia y todo lo que se quiera hablar, ¿verdad? Que también Aristóteles criticó profundamente, pero sí la conciencia de una jerarquía entre los hombres, según la cual hay hombres que son esclavos por naturaleza, otros que no son esclavos por naturaleza, que son los hombres libres, y entonces la felicidad es muy distinta y no es una cuestión de todos los hombres, es una cuestión de los hombres que auténticamente desarrollan el ser humano, que según Aristóteles es el conocimiento científico, diríamos hoy, filosófico, aunque estas distinciones son el conocimiento en general. Y entonces la felicidad pues es una característica del hombre, ya digo, de carácter aristocrático y, si ustedes quieren, elitista. Bien. Esto es lo que, a mi juicio, puede permitir coordinar la idea de felicidad, diríamos, humana, ligada con el acto del ser humano en sus características más específicas, que es la facultad racional, con la felicidad teológica, que es la felicidad de Dios. Aristóteles, simplemente, vamos a resumirlo porque son cosas muy conocidas, aunque muy discutidas. Aristóteles, cuando ha establecido en el libro 8 de la física la existencia del primer motor inmóvil, se pregunta, sobre todo en la metafísica, ¿qué es este primer motor? ¿Cómo podemos representarnos este primer motor? Y lo que viene a decir es que este primer motor es un espíritu viviente, claro, porque si no fuera viviente no podría absolutamente pensarse en él de ninguna manera, que se parece, que se asemeja o se analoga de algún modo al pensamiento humano precisamente, y que por esta analogía se puede inferir que su actividad, que es pura actividad, acto puro, claro, su actividad consiste en algo así como pensar. ¿Y en qué va a pensar? Pues no va a pensar en cosas que están fuera de él, puesto que sería degradarse que Dios conociera el mundo. Entonces, el objeto de su pensamiento tiene que ser su propio pensamiento, el famoso noesis, noeseos. Es decir, Dios es el pensamiento del pensamiento, y en este pensamiento del pensamiento es donde Aristóteles dice que en eso consiste la máxima felicidad divina de Dios, la plenitud de la vida. La vida más alta, la vida espiritual más alta, que es la vida feliz. Y entonces, esta vida feliz es la contemplación. Es una contemplación, y Dios lo que está es contemplándose a sí mismo eternamente, y en esa autocontemplación eterna, inmutable, etcétera, consiste la felicidad. Por tanto, la felicidad en la teología para Aristóteles es una forma de contemplación. Por tanto, solamente el sabio puede alcanzar en la vida terrena esta felicidad. Pero resulta que el sabio no puede desprenderse del cuerpo, y por tanto la felicidad humana pues es una forma de contemplación, pero siempre analógica, muy limitada, porque es imposible que el sabio se desentienda de la vida ordinaria, de la vida como animal, por tanto de los dolores, de los sufrimientos, de las desgracias, de las contingencias de la vida, etc. Y por tanto es muy difícil que alguien que posee los mínimos necesarios para poder llevar una vida pues mínima desde el punto de vista social o biológico, pues pueda ser feliz. La felicidad es una forma de contemplación, pero a la que muy pocos hombres pueden aspirar, y por tanto muy pocos hombres pueden llamarse felices. Es decir, la felicidad no es una cuestión que pueda predicarse por todos los hombres, particularmente porque la felicidad no se puede separar de sus contenidos. Es decir, lo que los escolásticos llamarán la felicidad formal y la felicidad objetiva. Y con esto pasamos, para poder dar la visión global, a la idea de felicidad de Santo Tomás, que tradicionalmente se ha considerado como una especie de incorporación de Aristóteles al cristianismo, como el bautismo de Aristóteles. Santo Tomás lo que habría hecho habría sido utilizar el sistema de Aristóteles para darle un significado cristiano, pero dejándolo intacto. Naturalmente,
esta idea de la conexión entre Aristóteles y Santo Tomás, pues es, a mi parecer, y al de otros muchos, completamente superficial. Primero, hay que tener en cuenta que las contraposiciones que suelen hacerse, ¿verdad? El carácter pagano de Aristóteles en una vida como la de Atenas de su época, la época de Alejandro, etcétera, olvidando pues todo lo que ocurría en Atenas, entre ellas otras cosas, la peste, ¿verdad? Pues entonces la peste de Atenas, de Pericles y otras cosas parecidas, o las guerras, sencillamente, pero contraponiendo la idea pues completamente mitológica de Grecia antigua a la idea de la Edad Media, del sufrimiento, de la incultura, del analfabetismo, de la pobreza, de la miseria, etcétera. Idea completamente equivocada por otra parte también, puesto que sobre todo la Edad Media de Santo Tomás es una edad de la Iglesia triunfante, no es el Valle de Lágrimas, como hemos dicho algunas veces. El cristianismo en el siglo XIII, una vez que se ha producido el repliegue de los musulmanes, pues como es bien admitido, pues es una especie de presupuesto, de prefiguración del Renacimiento. Se ha hablado mucho de la escuela de Chartres, del propio Santo Tomás, y efectivamente la iglesia militante está ya muy cerca de aspirar al imperio universal, a ser la iglesia triunfante. Es decir, la idea de felicidad que puede estar en los fundamentos de Santo Tomás es muy distinta de la idea de una iglesia, de una felicidad que busca la fuga del siglo, etc. No, va por otra vía distinta en cuanto a sus coordenadas, digamos, históricas y sociológicas. Lo que hace Santo Tomás es también pues, algo parecido a Aristóteles, comenzar sobre todo en la prima segunda, en la suma teológica prima segunda, los capítulos 1 y 2 y 3, 4 y 5. Los 5 primeros capítulos son los esenciales para la teoría tomista de la felicidad. Allí comienza también la felicidad, el análisis de la felicidad un poco al modo de Aristóteles. Va examinando las diferentes formas de entender la felicidad, el poder, el dinero, los goces, el placer, etc. Pero el parecido es puramente superficial, como vamos a ver rápidamente. Por esta razón. La razón principal que a mi juicio hay que tener en cuenta es que Santo Tomás tiene una idea de Dios totalmente distinta de Aristóteles, que es la Dios del cristianismo. Dios ya no es un ser que está fuera del mundo, que es un ser contemplativo del mundo, que no ha creado el mundo, sino que Dios es creador del mundo, creador y gobernador del mundo. Y sobre todo que Dios es, como dice San Juan, Dios es precisamente amor al mundo. Dios es el Dios trinitario, cosa que en Aristóteles está completamente fuera de horizonte, ¿no? El Dios es el Dios de la Trinidad, entre cuyas personas está la segunda persona, Cristo, que precisamente por amor a los hombres baja a la tierra y se hace hombre con la unión hipostática con el Hijo de María. De manera que entonces la relación del hombre con Dios es totalmente distinto. Y Dios es precisamente feliz, según Santo Tomás, tiene la máxima felicidad que consiste en su acción, pero no una acción puramente autista, de ser contemplativo, sino de ser activo. Y de ser activo que ha creado el mundo por amor a sí mismo, pero que sale extra de él, sale fuera de él. Precisamente el origen de todos los problemas y todo el planteamiento cristiano del problema de la felicidad reside en que desde esta perspectiva, y esto ya desde San Agustín, y después adelante, incluyendo a Fray Luis de León y a otros muchos teólogos, resulta que el acontecimiento dramático fundamental en la historia del mundo, en la historia del universo, es la rebelión de los ángeles. Aquí es donde verdaderamente ocurre un acontecimiento, un episodio totalmente inaudito, en donde los ángeles que han sido creados, los arcángeles que han sido creados por Dios para ser felices precisamente en su contemplación, resulta que se rebelan contra él. Hay muchas teorías de los escolásticos, sea por envidia, sea por soberbia, lo que fuera. Total, que Dios los arroja del cielo, los lanza al infierno, crea el infierno para ellos, y el infierno es el lugar donde está la infelicidad, precisamente. Allí está la desgracia, la tortura, el dolor, el sufrimiento. Es decir, el mundo de la felicidad y el mundo de la infelicidad aparece por culpa precisamente de la rebelión de los ángeles, es decir, de los seres creados.
Y la historia humana comienza también a raíz de la caída de los ángeles, puesto que es un ángel, Lucifer, el que tienta a Adán, que había sido creado por Dios como ciencia infusa para vivir eternamente en la tierra de un modo feliz también, o eviternamente en la tierra. Sin embargo, es el demonio el que le tienta y por eso sale del paraíso, que es el lugar de la felicidad, y sale a la historia, es donde empieza a ser la infelicidad. Es la historia del hombre, la historia de la infelicidad, pero precisamente como una continuación de todos los ángeles. Claro, las perspectivas teológicas son totalmente distintas de las perspectivas de Aristóteles, como vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace Santo Tomás? Pues primero no puede sencillamente afirmar en general que todos los bienes que sean finitos o contingentes sean malos, puesto que ha sido creado por Dios y por tanto todos los bienes tendrán un aspecto de bondad. Y por tanto, aunque comparte con Aristóteles la idea, por ejemplo, para centrar la idea de que las riquezas o el dinero, el oro, no da la felicidad, ni puede hacerse consistir la felicidad en oro, tener muchas riquezas, pues Santo Tomás pregunta, así como Aristóteles dice que efectivamente es una cuestión propia de los necios, por supuesto, de los necios o de los hombres vulgares. Sin embargo, Santo Tomás, curiosamente, tiene que buscar la razón por la cual tantos hombres buscan la felicidad en el dinero. Es decir, tiene que haber, según Santo Tomás, algún fundamento objetivo para que las gentes, los hombres, pues crean, a pesar de estar en estado de culpa, etcétera, sin embargo, pues tienen esas ideas falsas sobre la felicidad. Y, por ejemplo, es muy interesante cómo intenta justificar las teorías de que la felicidad consiste en la riqueza, en el oro. Un ser no puede ser feliz más que cuando tiene mucho dinero, y todo el que no alcanza una situación de primate en este orden, pues no se puede llamar feliz. Es simplemente una felicidad puramente subjetiva, pero no objetiva. Será una sensación de placer o de lo que fuera, pero siempre subordinada a la felicidad del que es verdaderamente feliz. Entonces, Santo Tomás encuentra que hay cierto fundamento para que esté tan extendida la asociación entre la felicidad y la riqueza, el oro, porque el bien del oro es el más universal, dice Santo Tomás, de los bienes finitos. ¿Por qué? Y dice, recordando la famosa frase de Heráclito, que luego cita Marx, porque todas las cosas se cambian en oro y el oro se cambia en todas las cosas. Es decir, porque la riqueza el oro permite tener acceso a todas las cosas que uno quiera y que pueda tener o susceptibles de ser adquiridas o compradas, etcétera. Y por tanto, el que busca el dinero, el oro, la felicidad en el oro, es porque en el fondo, si se hace un buen uso o un uso adecuado de lo que es una moneda, como el oro, un metal como el oro, tiene en principio un interés por todas las cosas y porque su posición es más filosófica, diríamos, que el que busca solamente el placer que se consume en sí mismo. Es decir, tiene una apertura mucho mayor y por consiguiente hay una justificación que explicaría por qué el oro tiene que ver con la felicidad de un modo tan extendido. Naturalmente, inmediatamente Santo Tomás, claro, pues analiza y trata de explicar cómo el oro pues no produce la riqueza, también es contingente, es finita y por tanto es pasajera, es efímera. Por tanto, la felicidad tiene que consistir en el amor a Dios otra vez. En el amor a Dios, que es la única felicidad y que es la razón por la cual los hombres están en el mundo, pero sin despreciar absolutamente pues eso, la riqueza ni el ascetismo siquiera, puesto que Santo Tomás está valorando mucho más de lo que podía hacer Aristóteles, pues las obras y los bienes, ¿verdad?, que producen agrado o placer en la naturaleza, puesto que a través del oro, pues por ejemplo, se puede hacer un gran templo, pongamos por caso, que está en armonía con los fines supremos de la humanidad, según Santo Tomás, del cristianismo, que es sencillamente la salvación a través de Cristo. En una palabra, que la tesis de la felicidad de Santo Tomás, pues es una concepción completamente cerrada también dentro de su horizonte, aquí ya no. Y sobre todo si tenemos en cuenta aquello que ya dijimos el otro día al hablar de la teoría de
de la felicidad del obispo de Ávila, pues resulta que también los desgraciados, lo dice Santo Tomás, lo dice precisamente, también los desgraciados que están en el infierno, pues contribuyen a incrementar la felicidad de los beatos, de los bienaventurados, que han logrado estar en presencia de Dios, precisamente porque así contemplan la justicia divina y no solamente el amor divino. Y por consiguiente, todo el universo pues conspira hacia la producción de una felicidad eterna, de algún modo eterna, puesto que es inacabable, aunque haya comenzado, pero es eviterna, y entonces la felicidad humana tiene un sentido muy distinto, como vemos en Santo Tomás, que en Aristóteles. Bien, pues estas dos teorías de la felicidad, particularmente el atomista, que luego tuvo, bueno, y sigue teniendo una importancia decisiva, ¿verdad?, como crítica del mundo, crítica, pero no crítica simplemente negativa, sino crítica de que discierne los componentes que puedan tener, pues, asimilables dentro de la teoría general de la felicidad. Pues la teoría de Santo Tomás es prácticamente la teoría de toda la teología posterior escolástica, incluso que llega hasta nosotros. En fin, por citar a alguien muy conocido y que desarrolló estos temas a su modo, pues me acuerdo ahora de toda la doctrina del padre Teilhard de Chardin, por ejemplo, ¿no? La doctrina del padre Teilhard de Chardin, en donde de algún modo se interpretaban, se incorporaban todas estas ideas tomistas a una visión del mundo totalmente metafísica y teológica, pero que estaban ahí, y por supuesto son las directrices generales de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica se tiene una característica definida frente a las iglesias protestantes que no hacen tanto énfasis, ¿verdad?, sobre todo el calvinismo, el propio Lutero, en estos componentes positivos, diríamos, y que no son pecaminosos, de la riqueza exterior, de los bienes externos, sobre todo porque, por la distinción, que también viene de Aristóteles, por la distinción de la identificación que Aristóteles solo ponía en Dios entre el contenido de la felicidad y la forma de la felicidad, el placer, es decir, lo que se llamaba la felicidad formal y la felicidad material. La felicidad formal, el objeto de la felicidad, es decir, Dios, y la felicidad material, la delectación que esa felicidad puede producir en quien participa de ella. La identidad entre la felicidad formal y material en Aristóteles solamente la tiene Dios, pero en los hombres también se producen diferentes grados de identificación entre esa felicidad formal y la felicidad material, puesto que la felicidad no se puede desprender de los contenidos. Esa es la tesis fundamental de Aristóteles y de Santo Tomás. Es decir, la forma de la felicidad no es algo independiente, separada, jorismática, diríamos, de los contenidos, sino que siempre dice referencia a un contenido. Es lo que después se llamaría la intencionalidad de la época de Brentano, de Husserl mismo, es decir, la intencionalidad, es decir, el carácter sin categoremático, diríamos, de estas ideas formales y sobre todo del conocimiento, en donde el conocimiento pues implica sencillamente el objeto, porque si no, no habría conocimiento. El conocimiento real, la diferencia entre un ser real y un ser de razón, es que el ser de razón se agota en la pura razón, según los escolásticos, mientras que el conocimiento real implica la presencia efectiva del objeto. Es el realismo, una palabra, no el idealismo. Y entonces, esto aplicado a la felicidad significa exactamente lo mismo. Es decir, la felicidad no puede estar desconectada de su objeto real, de su contenido. Por consiguiente, la dignidad, por decirlo así, del contenido mide la felicidad. Y quien se conforma o se siente feliz, pues vamos a volver otra vez al ejemplo de siempre, en un baño de estos aislantes, en sumersión de un baño que produce la tranquilidad, pues demuestra realmente el nivel de su personalidad. Es decir, no hace más que pues detectar y determinar y permite diagnosticar los grados o el calibre que tiene el sujeto que se siente feliz de este modo, o el que se siente feliz con bienes indignos o de poco momento, pues el hecho de que experimente mucho placer con ellos no dice nada a favor de él, sino todo lo contrario.
Es decir, hay una necesidad de engranar las formas del placer, las formas subjetivas del placer, con los contenidos objetivos del placer. Y esos contenidos objetivos, pues claro, la felicidad más alta es la felicidad que tiene que ver con la humanidad entera, es decir, que puede ser compartida con la humanidad entera, pero no desde abajo, es decir, por los componentes comunes con los animales que tenemos, sino precisamente desde arriba, por los componentes específicos que serían, en este caso, Dios. Entonces, la idea de la felicidad de Santo Tomás y del cristianismo en general, pues se comprende que tenga esa importancia la felicidad, puesto que ella está en la base enteramente, está en la base de las condiciones políticas, económicas, sociales, éticas, morales, etcétera. Es decir, afecta realmente a toda la vida humana. No es una doctrina, una cuestión menor que pueda estar escondida allí en un apéndice del gran sistema. No. Ocupa el núcleo del sistema desde el punto de vista de la filosofía práctica, puesto que la praxis tiende a lo mejor, al bien, y lo mejor, y lo bueno, y lo mejor, es precisamente lo que tiene que ver con la felicidad en ese sentido. Seguiremos con otras teorías que servirán de contraste a esta.